La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la UFIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y hoy estaremos platicando con el químico farmacéutico biólogo Moisés Ponce Rodríguez. Hola Moy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos en la ciudad de Tijuana, un poco frío, pero pues con muchas ganas de charlar contigo. Y pues obviamente agradecerte este espacio que nos estás brindando. Y pues iniciar, ¿no? Que nos platiques sobre tu formación académica, tu formación profesional o lo que estás haciendo actualmente. Ok, muchas gracias. Primero que nada, les agradezco a todas las personas de la OFIL Sección México, a usted, de mucho gusto en conocerla. Y bueno, gracias nuevamente por la oportunidad que me dan de participar en estas actividades con ustedes. Y bueno, un poco platicarles de lo de cómo me he desarrollado es que, bueno, soy químico farmacéutico, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM. Inicialmente, yo entré como lo que se llama prácticas profesionales a un hospital de acá de la zona conurbada de la Ciudad de México, específicamente en Nezahualcóyotl. Inicié ahí prácticas profesionales en un proyecto de farmacia hospitalaria en la cual este instituto proponía iniciar con los servicios farmacéuticos a nivel hospitalario e iniciar con todas estas actividades del uso racional de los medicamentos. Entonces, un poco fue eso de prácticas. Después concluí las prácticas en ese hospital, tomé un receso por la parte hospitalaria y me fui a la parte regulatoria, cierto tiempo en la COFEPRIS, y posteriormente regresé a lo que es farmacia hospitalaria, en la cual en este mismo hospital, gracias a la visión y pues al compromiso de la que hoy es mi jefa, la licenciada Gisela Vargas Morales, pues tuvimos la oportunidad de comenzar nuevamente con las actividades de farmacia hospitalaria en la implementación de servicios farmacéuticos acorde a la necesidad o las necesidades del hospital. Entonces, que hasta actualmente es donde me encuentro desarrollando en este hospital. Es un hospital del ICEMI en el Estado de México. Es un hospital de segundo nivel de atención médica. Es un hospital relativamente pequeño, pero que tiene un área de hospitalización, un área de urgencias y de consulta externa. Entonces, pues ha sido bastante enriquecedor, bastante, bastante variadas las actividades que desarrollamos en el hospital. Yo pertenezco al servicio de farmacia. Todas las actividades que se han desarrollado aproximadamente, yo creo que ya han de tener unos 9 años, han dependido del servicio de farmacia, lo cual es algo muy importante y que se tiene que tener en cuenta en la implementación de los servicios farmacéuticos, acorde al contexto del hospital y de la población de que se trate, ¿no? Entonces, pues ha sido bastante enriquecedor. Actualmente somos 3 farmacéuticos profesionales, de la cual una es mi jefa, y hay otra compañera que es farmacéutica también, desempeña actividades de farmacéutica, al igual que yo. Entonces, el hospital, como les comentaba previamente, es un hospital pequeño, aproximadamente 75 camas sensables, 30 no sensables. Entonces, esto es un punto importante para el desarrollo de los servicios farmacéuticos, porque es un hospital pequeño y pues no hay tanta población en un determinado momento, aunque sí llegamos a tener aglomeraciones de pacientes. La atención es demandada de manera
tiene alta demanda y más en estos tiempos, ¿no? Entonces, desarrollamos actualmente actividades de seguimiento farmacoterapéutico, servicio de información de medicamentos y farmacovigilancia principalmente. En los últimos 2 años también hemos estado impulsando un poco lo del uso racional de antibióticos, el monitoreo de antibióticos y la utilización en pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios. Entonces, actualmente es donde me desempeño. Estas son las 4 actividades que tratamos de impulsar día a día y que llevamos un cierto avance. Entonces, no podemos decir que estamos cubiertos al 100%, pero sí llevamos un avance satisfactorio y que hasta pues el personal, los directivos y el mismo personal médico y de enfermería pues han reconocido. Entonces, la verdad me siento bastante bien en el estar en todas estas actividades. Así, doctora. No, pues Moisés, pues es considerable un avance. De inicio, tener 3 farmacéuticos ya es importancia, y en un hospital del sector público, porque pues obviamente sabemos que en México donde hay ahorita más farmacéuticos pues es en el sector privado, porque pues ya hay plazas, hay presupuestos, y el sector público pues apenas más o menos está viendo. Dices tú que tienen 9 años con esas actividades y pues la verdad es de felicitarlos. Cuando tú llegaste ahí ya había farmacéuticos, pero ¿son plazas de farmacéuticos o están asignados nada más? En este caso solo estamos asignados, como tal no hay plazas de farmacéuticos, que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Como usted bien especificaba, pues es muy diferente el contexto del sector privado al sector público. Entonces, en el sector público, pues se mueven varias cosas, se mueven varios contextos en los cuales pues se hace difícil en cierto momento tener puestos específicos, puestos delimitados y plazas, ¿no? Para lo que son los farmacéuticos. Pero yo insisto que debemos de pues seguir luchando por esto porque la realidad y lo que yo siempre debo reconocer es que el farmacéutico es necesario en el sistema de salud mexicano. Eso no hay como duda, ¿no? En los diferentes contextos, en las diferentes actividades, creo que el farmacéutico es una parte esencial del sistema de salud, así como son los médicos, las enfermeras, trabajo social, nutriólogos, también los farmacéuticos en el campo de medicamentos, pues es algo esencial para pues fomentar y promover la seguridad de los medicamentos en su manejo y en la utilización por la población. Entonces, sí, actualmente nosotros estamos asignados, somos 3 farmacéuticos, incluyendo la jefa del servicio de farmacia. La jefa del servicio de farmacia es la que lleva a cabo las actividades, la coordinación de actividades administrativas, logística, todo lo que es la farmacia administrativa. Y mi otra compañera y yo somos los que llevamos a cabo las actividades más clínicas, ¿no? Más enfocadas a los pacientes, más enfocadas a lo que es el seguimiento farmacoterapéutico, la información de medicamentos y el uso racional de los antibióticos. Entonces, somos muy poco personal. Nos hace falta personal, pero pues dependemos también de los recursos asignados y de cómo va fluyendo la disponibilidad para tener más capital humano, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí te digo, ya tener 3 y quiere decir que han visto, ¿ya? Y yo creo que pues obviamente el trabajo que han hecho pues los ha mantenido, porque te digo, hay que ser realistas, ¿no? Hay hospitales donde pues no lo ven o ha habido uno, cambia de administración y pues desaparece, ¿no? O ese trabajo que había hecho el farmacéutico. Exacto. Y más, pues tú lo vas a entender, y más cuando es un sector público, que cada vez que cambian de administrativos, pues hay que estar volviéndolos a convencer y que sepan qué es lo que hace el farmacéutico. Entonces, yo siento que tener tanto tiempo y 3 farmacéuticos, la verdad, pues es de wow, considerarlos de que va el camino, quiere decir que sí se ve que el trabajo, y pues obviamente, ¿no? Poco a poco se ha demostrado y pues, se tiene que pelear, como acabas de mencionar, esas plazas. Y pues que bueno, entre las cosas que estábamos, o que mencionaste, mejor dicho,
estuviste en Cofepris, saliste en farmacia y ¡pum! El salto a Cofepris, como que, ¿qué te motivó a irte para allá? Y obviamente te ayudó ahora que estás acá, ¿no? Porque pues todo sirve y sobre todo lo que aprendiste en Cofepris. Exacto. La realidad es que como farmacéuticos o como profesionales del área de farmacia, creo que nuestra carrera o nuestra área es muy flexible, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me ayudó bastante el estar en la COFEPRIS porque aprendí mucho lo de la regulación sanitaria, ciertas cosas que yo no tenía ni idea, ¿no? Que existían y que finalmente tienen un impacto en cuando ya nos encontramos con el paciente y que son dos puntos de vista o dos visiones diferentes, ¿no? La visión regulatoria y la visión de la seguridad del paciente y de que el paciente tiene que tener sus medicamentos, ¿no? Entonces, es en mi opinión y conmigo particularmente, es una parte que se complementó fantásticamente el tener una parte regulatoria y una parte de un poco más clínica, ¿no? Con el trato a los pacientes y con esta parte que es la farmacia hospitalaria. Además que un punto importante que es que actualmente la regulación en farmacia hospitalaria, pues he estado trabajando, ¿no? Las instituciones, la Secretaría de Salud, todos todas las personalidades que han estado trabajando en tratar de regular la farmacia hospitalaria, pues se han dado cuenta que es una situación compleja, ¿no? Que nos estamos enfrentando a una situación compleja, muy diferente a, por ejemplo, regular como se venía haciendo antes, no sé, la industria farmacéutica o una farmacia que está en la comunidad, ¿no? Que es un punto de visión diferente porque el área farmacéutica se está encontrando con el área clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo regular eso, no? Entonces, yo siento que a mí me enriqueció mucho el haber estado en la COFEPRIS porque son dos visiones diferentes, pero se complementan. Que definitivamente pudiste complementar, porque bien me acabas de decir, aún siendo QFBs farmacéuticos, cuando están en COFEPRIS y llegan y te revisan o te hacen las visitas, por ejemplo, en el área de farmacia o los que tienen ya en la farmacia intrahospitalaria, sistemas de uniosis, la visión es como que me voy con la regulación, lo que marca, bla, bla, pero pues obviamente no es lo mismo ya estar en campo y ver que puedes cumplir con la regulación, pero cómo te diré? Es más flexible, puede haber flexibilidad, ¿no? Sí, Al llegar alguien de fuera y que, pues, ¿sabes qué? Pues aquí sí tiene que ser y yo no puedo ver que a lo mejor moviste esto por los pacientes, ¿no? Entonces, exacto, pues, exacto. Y que la realidad es que no pueden ir, digamos, separadas, ¿no? Tengo que siempre promover la seguridad del paciente, pero al mismo tiempo estar dentro de la regulación sanitaria, ¿no? No salirme porque también la regulación sanitaria tiene su propio objetivo, ¿no? Que es la seguridad de la población y que el riesgo sanitario no se convierta en un problema de salud pública. Entonces es ir de la mano con el paciente, pero al mismo tiempo estar dentro de la regulación y hacer lo que está conforme a la ley, ¿no? no, y que eso que eso nos avala, porque podemos, por ejemplo, como farmacéuticos o responsables de farmacia, pues ya tener una ley, una farmacopea y poder decir de otra manera, no tiene ese aval para poder hacer algunos procesos o algunos cambios, ¿no? Sobre todo en el caso de platicar con el médico y decir, sabes que pues es que es por ley que tenemos que actuar, no es que lo tengas que hacer así como tal, pero es una base y tienes ese fundamento. Entonces, obviamente que, como acabas de mencionar, va de la mano. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, que estás trabajando, ¿tu hospital maneja pacientes con COVID o no lo están manejando? Sí, actualmente en nuestro hospital de segundo nivel tenemos dos hospitales que son, digamos, nuestros hospitales de concentración para pacientes con COVID, pero al estar en este momento, ahora mismo, sobrepasados estos hospitales llenos, entonces se desescala hacia el segundo nivel. En este caso, estamos atendiendo pacientes con COVID, tanto ambulatorios como hospitalizados. Entonces, esto de verdad ha sido un gran reto no solamente para los médicos o no solamente para las enfermeras, sino para todo el sistema de salud, porque específicamente hablando de medicamentos, pues la situación evoluciona muy rápido. Desde marzo hasta este momento
los medicamentos que se utilizaban antes, pues ahora ya no son tan funcional o ya no hay evidencia que me ampare que lo siga utilizando, ¿no? Entonces, aquí va a ser fundamental el papel del farmacéutico, ¿no? Yo aquí estoy viendo que el papel del farmacéutico, pues, es en el análisis de información, en la orientación a los profesionales de la salud, del correcto uso de los medicamentos y también las alternativas terapéuticas, ¿no? Finalmente, los medicamentos que se utilizaban, por ejemplo, al inicio de la pandemia, como por ejemplo cloroquina, hidroxicloroquina y muchos más, pues conocíamos sus dosis para las enfermedades que estaban o para los cuales eran indicados inicialmente, no sé, lupus, artritis, pero no estábamos muy familiarizados con la dosificación para pacientes con COVID, ¿no? O para algún estadio en COVID. Entonces, aquí ha sido de importancia la intervención del farmacéutico, tanto en la información como en la orientación a los médicos, a las enfermeras, de la administración de la prescripción, así como también pues en la concientización, ¿no? De los posibles efectos adversos. Y ahora, la realidad es que nosotros como farmacéuticos no entramos en el área de COVID. La comunicación que tenemos es solamente hasta el área donde está el triage, no tenemos contacto con pacientes con COVID y vía telefónica. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de exposición para profesionales que son innecesarios. Entonces, bueno, no innecesarios, sino que el objetivo es minimizar la exposición, ¿no? Y entre mismos profesionales médicos, entre mismos profesionales enfermeras, entre menos profesionales estén expuestos al virus, pues menor será la probabilidad de tener más contagios, ¿no? Entonces, hasta el momento, como servicio de farmacia, estamos apoyando a estas áreas y a los profesionales de COVID de manera telefónica y de manera presencial. El médico, al finalizar su jornada, pues va, nos consulta cierta información o ciertas dudas o controversias o problemáticas que aparecieron durante la atención a estos pacientes. Entonces, de verdad que en este momento de pandemia, pues es donde más hemos visto que los profesionales de la salud pues han acudido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen dudas, a pesar de que tienen la experiencia de años, siguen teniendo dudas o hay ciertas cosas en las cuales necesitan asistencia para la utilización del medicamento. Entonces, es donde el farmacéutico entra como tal en esta labor diaria, ¿no? Pues acabas de mencionar dos puntos muy importantes en lo que realizas tú y lo que hace el farmacéutico. Primero, lo que acabas de decir, el análisis de la información. Puedes decir, pero pues nomás es leer los artículos, pero el análisis de la información, de ver que en realidad funcionan, y ahorita que está tan cambiante las terapias en cuanto a COVID, y que el médico está en primera línea, está trabajando o enfermería, como para decirle, mira, salió esto nuevo, no lo va a leer, no va a tener tiempo. Entonces el farmacéutico en este aspecto es súper importante porque también ya te va a dar lo que puedes utilizar y ya el médico, o dependiendo de los recursos de cada hospital, pues decidir si lo va a utilizar o no lo va a utilizar o cómo lo va a utilizar, pero tú le estás ayudando a darle las herramientas de lo mejor o la mejor terapia que se puede aplicar. Entonces, eso pues es súper importante, ese trabajo que se realiza, ¿no? Que a lo mejor no se ve porque dicen, pues está ahí en la oficina metido y nomás está leyendo. Pues sí, pero ya te estoy dando lo que va a ocupar y por mi paciente o por lo que yo pueda tener aquí en mi hospital, ¿no? Entonces, definitivamente es un súper trabajo. Exacto, y como menciona, como usted dijo una palabra muy clave, la disponibilidad de los medicamentos. No todos los hospitales cuentan con los medicamentos, con los mismos medicamentos, ¿no? Para tratar COVID. Unos no cuentan con X medicamento, otros no lo tienen, otros sí lo tienen, o algo que pasó, por ejemplo, en mi hospital. En mi hospital, pues como es un hospital de segundo nivel, ciertos medicamentos solamente estaban en tercer nivel. Entonces, al utilizar o al atender pacientes con COVID, esos medicamentos se bajaron a nuestro nivel y se comenzaron a utilizar. Y simplemente en la administración, los compañeros de enfermería, pues era la primera vez que lo utilizaban
tal vez, o a lo mejor muy pocas veces lo habían utilizado previamente y tenían dudas, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo administro? ¿Lo diluyo? ¿No lo diluyo? Entonces, ahí fue súper importante o es súper importante la labor del farmacéutico, porque el farmacéutico tiene que dar la información ya procesada, una información práctica, ¿no? Tiene que funcionar el farmacéutico como gestor de información, ¿no? Proporcionar una información útil y concisa para que pueda ser utilizado por otros profesionales de la salud, en este caso médicos y enfermeras, ¿no? Las alternativas terapéuticas, ¿no? En este momento, ahora mismo, por ejemplo, en el hospital tenemos escasez de anticoagulantes, escasez de sedantes, entonces, ¿qué utilizar de manera alternativa y a qué dosis, ¿no? Y también, ¿cuáles son los riesgos para el paciente? Entonces, de verdad que, aunque parezca que es como usted lo dice, una actividad de leer, de analizar o de estar en un escritorio o solamente platicar entre médico, farmacéutico, enfermera, es una labor que de verdad tiene un impacto. Sí, y a veces te pasas hasta noches o recibiendo toda la información para tener la lista, pues obviamente a la prontitud para todo lo que se está gestando. Y el otro de los puntos que también mencionaste es que, por ejemplo, no es necesario que el farmacéutico esté en primera línea para decir que está en el equipo en este momento o que sí está, que es valuable solamente porque hay en primera línea. Obviamente, pues hay hospitales donde pues entran y pues claro que se les agradece a los farmacéuticos y que pueden hacer eso, ¿no? Pero hay hospitales donde no puedes hacerlo, pero no dejas de estar trabajando para los pacientes de COVID. Y lo acabas de mencionar. No por no ir quiere decir que le tengo miedo a infectarme, sino simplemente también es disminuir el riesgo del personal del equipo de salud que está dentro. Entonces, obviamente, pues los médicos pues, tienen que estar ahí, tienen que estar en enfermería, pero si en realidad pudieran rotarse o no estar, yo creo que también lo haría, ¿no? Para disminuir ese contagio que estás mencionando. Y hago énfasis por esto, pues porque hay muchos, no sé si te ha tocado que platicas con farmacéuticos y también entre nosotros mismos, es que yo estoy en primera línea y como diciendo, pues si tú no estás haciendo nada, y pues no, todo lo que acabamos de mencionar y que acabas de decir es para enfatizarlo, ¿no? Que sí hay trabajo y que el farmacéutico puede hacer, no nomás estar ahí revisando dentro o junto con el paciente, sino que puede hacer otras cosas. Exacto, sí, nuevamente es dependiendo el contexto del hospital, ¿no? Si los farmacéuticos entran, pues es una labor también incansable, ¿no? Pero como farmacéuticos siempre tenemos que reinventarnos y saber cómo podemos ayudar y cómo podemos aumentar la seguridad del paciente para prevenir o resolver errores que sean potenciales, ¿no? Porque los errores potenciales están ahí y muchas veces cuando como farmacéuticos hacemos una intervención para evitar que ese error potencial se convierta en real, pues entonces en ese momento nuestra intervención tiene un impacto en el paciente. Entonces, claro que sí, es invaluable todo el esfuerzo de todos los farmacéuticos en el contexto en el que se encuentren, ¿no? Exactamente. Pues en el caso de la farmacovigilancia, ahora con todos estos nuevos fármacos, ¿sí han tenido respuesta de los médicos? Porque te digo, también eso es difícil, ¿no? Porque como son fármacos nuevos, las reacciones de aquí que las ven y a veces como por ejemplo los hospitales públicos que están saturados, pues difícil, sí, vamos a ser prácticos, difícilmente a veces hacen reportes o notificaciones de RAMS, en este caso que hay más saturación y con medicamentos desconocidos, ¿cómo le han logrado ustedes que se den esas notificaciones? Lo que les hacemos, generalmente los medicamentos nuevos que comienzan a utilizar, por ejemplo, en el hospital donde estoy, les hacemos como una ficha del medicamento, una ficha que se pueda leer en 2 minutos. Entonces, en el cual hacemos énfasis en las dosis, en la velocidad de administración y en los riesgos que puede presentar el paciente, en las reacciones que puede presentar el paciente. Lo que hacemos es que les
en la misma hoja les indicamos que si detectan alguna reacción adversa, lo registren en el expediente, ¿no? Afortunadamente tenemos expediente clínico electrónico, entonces al registrarlo en el expediente nosotros podemos rastrear esas reacciones adversas y ya las reportamos desde el servicio de farmacia. Entonces, lo único que le pedimos al médico, dado toda esta situación que muchas veces involucra tiempo o que apenas si se termina con las actividades esenciales propias del médico, entonces pues es lo que le limitamos a hacer, que nos los indique, nos los especifique en la nota de evolución del paciente para nosotros tener más datos de qué fue lo que pasó, ¿no? Y si ocurre la reacción, pues la reportamos, llenamos el formato y la subimos a la base de datos de farmacovigilancia de VigiFlow. Entonces, es tratar como de buscar las formas, ¿no? Sí, es como decimos por acá, es buscar el cómo sí, no entorpecer el trabajo o crear un poquito más, o crear más trabajo, ¿no? Del que ya se tiene. También esa es una de las buenas tácticas, ¿no? De déjamelo y dame y yo de alguna manera pues le doy seguimiento. Y tener un expediente electrónico definitivamente que ayuda bastante. Exacto. Pues agradecerte este tiempo y este espacio, pero me gustaría que nos dijeras algún comentario final o algo para nuestros colegas. Sí, claro que sí. También al final del día es que seguir en la farmacia, ¿no? Seguir en farmacia hospitalaria para mí ha sido de verdad un reto, ha sido una satisfacción ver el resultado de las intervenciones, el resultado de tus intervenciones, ¿no? Porque muchas veces cuando no tenemos un rol definido en el sistema de salud, pues se hace más difícil y cada uno de los compañeros farmacéuticos que se encuentran en los diferentes hospitales, pues saben lo que cuesta, ¿no? Interaccionar, lo que cuesta ingresar al equipo de salud, ¿no? Entonces, mi mensaje en este momento sería, pues, no perder el rol del farmacéutico, definir bien nuestras actividades, porque solamente de esa manera podemos lograr un impacto y que los profesionales de la salud, los otros profesionales de la salud, médicos, enfermeras, nutriólogos, trabajo social, etcétera, pues reconozcan, ¿no? Reconozcan la figura del farmacéutico, pero solamente lo van a hacer cuando nosotros mismos como farmacéuticos reconozcamos nuestro rol, ¿no? Nuestras actividades y el impacto que vamos a tener en el paciente y en el uso de sus medicamentos, ¿no? A mí la verdad me apasiona esta área, me siento muy bien, creo que hasta el momento las cosas que he realizado, si bien no son 100% perfectas, pero creo que ha tenido cierto impacto en la seguridad de los pacientes, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los organizadores de la OFIL, a usted, doctora Silvia, por la oportunidad que me ha dado en este momento. Gracias a ti, muy a nombre de la OFIL Delegación México y pues obviamente la misma invitación, ¿no? Esperar contar contigo en otras ocasiones y pues las puertas de la OFIL están abiertas por cualquier cosa que quieras hacer, algún, no sé, algo más que quieras compartir con nosotros, pues y a lo mejor en un espacio más amplio, cordialmente invitado. Y no me resta más que pues agradecerles a todos los que a los colegas que vayan a participar en la observación de estas entrevistas. Pues no, yo soy la doctora Silvia Salas y me despido de ustedes. Ahora sí estoy como farmacéutico forever y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. OFIL Capítulo México. Conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.